Buenos días. Axis Corporate en Guma, pues seguimos enriqueciendo nuestra iniciativa Momentum Est sobre vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, ampliando nuestro panel de expertos invitados. Todos los expertos son profesionales en activo, son expertos en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, desarrollan y lideran estas actividades en empresas de renombre y de diversos sectores económicos. Básicamente este es el propósito de nuestra iniciativa, compartir reflexiones y experiencias de directivos reales sobre el valor y aplicación concreta y real de la inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica en sus empresas, que también son reales. Pues hoy contamos con la estimable participación de Leire Bilbao. Leire Bilbao es directora gerente de la Fundación de Turismo de Benidorm de la Comunidad Valenciana, una fundación de carácter mixto, público-privado, y que existe para gestionar la promoción turística de Benidorm y cuyo nombre comercial es Visit Benidorm. Leire lidera las acciones de promoción de este organismo público-privado, integrado, Leire me va a corregir si no estoy del todo en lo cierto, integrado por el ayuntamiento y por la asociación hotelera Hostbeck, entre otros patrones. Sí, exactamente. Pues, es así. Es una fundación de carácter principalmente privado, el 52% pertenece a los empresarios de la ciudad de Benidorm y el 48% al ayuntamiento. Es decir, las decisiones que se toman son decisiones en base a datos, muy importante remarcarlo, y sobre todo con un perfil muy técnico y muy profesional. Muy bien, pues bienvenida, Leire. Es un placer tenerte aquí y me imagino que los tres que estamos aquí en ECO de Nguma, Leire y yo como representando a Axis Corporate, pues los tres estamos ahora mismo convencidos de que la inteligencia competitiva ya no es un activo opcional para las empresas españolas, que es más bien una necesidad, un auténtico driver de la competitividad y además yo me atrevería a decir de la misma importancia y criticidad que la de innovar o de reinventarse. Pues en este sentido, Leire, te agradeceríamos muchísimo relatarnos cómo llegaste a este mundo de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva en tu caso. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, a ver, yo vengo del mundo del marketing y dentro del mundo del marketing siempre hay una pata del conocimiento de la situación, de dónde estamos, nuestro producto, para quién está dirigido, con lo cual, aunque en mis últimos años en esta faceta de Visit Benidorm con la promoción turística ha sido más la realidad del conocimiento de la vigilancia competitiva como tal, porque además en la fundación nos certificamos por la UNE 166.006 de vigilancia competitiva, con lo cual no solo queríamos hacer el trabajo, sino lo queríamos hacer procedimentalizado y certificado. Pero previamente, en mis labores previas en empresas privadas, en el sector del ocio, estuve trabajando también pues, con la gestión de los datos, ¿no? Cuando llegué a la fundación hace 6 años aproximadamente, pues me encontré que los destinos tenían un problema y el problema era que no tenían muchos datos para la toma de las decisiones, ¿no? Y cuando uno viene del sector privado y se encuentra que cualquier decisión la toma con muchísimos datos, pues se encuentra un poco huérfano, ¿no? Y por eso fue el adentrarnos en la gestión de la información y tener más información que aquella que teníamos en el destino, porque realmente Benidorm como destino tiene mucha información que crea el mismo destino, pero tener más información que aquella que generaba pues, o bien la asociación hotelera o bien el INE, ¿no? Y con esto puedo poner un pequeño ejemplo para que aquellas personas que nos vean lo puedan entender. Pues en los datos de la
de los turistas italianos en la ciudad, cuando yo empecé, pues no, prácticamente no existían. Preguntábamos a la asociación hotelera, a OSBEC, y nos decían que ellos, pues imaginaros, pues igual en julio tenían un 0,0012% de italianos, ¿no? En el cómputo de nacionalidades que llegaban al destino. Preguntábamos a la asociación de apartamentos Artur y nos decían, no, nosotros no tenemos italianos. Y íbamos al INE y en el INE no aparecía ningún italiano en Benidorm, pero yo salía a la calle y había italianos, escuchábamos a italianos por la calle. Entonces, la realidad es que teníamos una información que, pues bueno, estaba dando una radiografía del destino, pero no era la radiografía real, ¿no? Con lo cual empezamos en esa vigilancia competitiva e inteligencia a analizar la escucha activa en redes sociales, y a partir de ahí nos dimos cuenta que en ese verano los quintos en hablar en redes sociales eran italianos. Lo que pasa es que en ese momento no se estaban alojando en alojamiento reglado, pero existían. Entonces, si existen, yo necesito trabajar en ese mercado, necesito tener una partida presupuestaria para trabajar en ese mercado. Y cuando vienen al destino, ¿qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿De qué hablan? Para poder adaptar nuestros mensajes a lo que ellos quieren. Si tenemos conectividad aérea y encima ya vienen algunos, pues posiblemente podamos generar que vengan y que vengan al alojamiento arreglado, que lógicamente es nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo muy clarificador de cómo puede ayudar la inteligencia competitiva a pues, ser mucho más ajustado y optimizar sobre todo los presupuestos. Muy bien, pues sí que es interesante el inicio que nos has relatado en tu caso. Es que el tema del turismo, el sector turístico, es un tema ahora mismo, como se podría decir, en boga por la preocupación, por la inquietud que nos genera a raíz de la pandemia. Um, en este tipo de sectores y en el contexto que vivimos, si tenemos que citar, por ejemplo, solo 2 focos de vigilancia de muy alto valor para la inteligencia competitiva, a lo mejor sería las tendencias emergentes acerca del cambio de las preferencias de los clientes, ¿no? En el sector turismo, vigilar esas tendencias de cómo van a cambiar las preferencias y también poner foco en vigilar y detectar las oportunidades de negocios, detectarlos de manera temprana para ser el primero en aprovecharlas, ¿no? Me imagino que vosotros aplicáis inteligencia para los mercados emisores, no solamente para Benidorm, analizando el mercado destino, ¿no? Benidorm, Claro, sí, nosotros analizamos tanto el ¿verdad? origen, sí, nosotros analizamos tanto el origen como el destino, y también hacemos un análisis específico de las tendencias por cada uno de los ¿Mm? productos en los cuales trabajamos para ir adelantándonos a las tendencias de mercado, como bien decíamos. En toda esta situación del COVID, pues nos hemos encontrado con nuevos indicadores que hasta ahora nosotros no medíamos. O Sí, sea, nunca se nos había ocurrido medir el indicador de cancelaciones como ha claro. ocurrido, ¿no? Para ver cómo iba cayendo y cuándo llegaba el final de la caída de esta cascada que tuvimos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aparecen nuevas tendencias en el mercado y tienes que vigilar nuevas realidades en las Ujú, cuales, pues lógicamente para nosotros nuestras... por así decirlo, las barreras que nos encontrábamos era la incertidumbre, movilidad, miedo y la crisis económica, ¿no? Hay algunas que poco podemos hacer, pero el conocimiento de la movilidad de cada uno de los mercados será un dato muy importante, porque en función de si se levantaban fronteras o no, podíamos activar o desactivar campañas de comunicación en cada uno de los mercados. Hemos trabajado pues, en corredores para intentar tener corredores, porque se ha hablado mucho de los corredores de Canarias o de Baleares por ser islas, y que lo que es el continente o en este caso la península es mucho más difícil porque hay mucha más desconfianza por todos los países en poder generar esos corredores seguros, pero nosotros, por ejemplo, pues con toda esta gestión de los datos estamos intentando demostrar que nuestros clientes que vienen al destino se comportan exactamente como si estuvieran sí. en una isla, ¿no? Y nuestro proyecto para intentar reactivar corredores se llamaba así, Benidorm Island,
para poner ese foco, ¿no? Con lo cual es pues, muy importante toda esa vigilancia para ir dando pasos certeros. Sí, ahí, Leire, lo primero también, el que estéis el certificados, como has comentado y demás, pues os asegura pues, el que los procedimientos son los más correctos posibles en este ámbito. ¿Creéis que os ha podido ayudar digamos, pues cambiar los factores críticos de vigilancia, ¿no? De la noche a la mañana, el tener ya un sistema implantado, interiorizado, sobre todo, pues respecto a otras referencias que podemos llegar a tener, ¿no? Que de repente de la noche a la mañana viene la pandemia, los perfiles de dirección piden informes sobre nuevas situaciones, nuevas amenazas, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que el haber tenido ya implantado el sistema pues os ha facilitado, digamos, esa adaptación, incluso también ha puesto más en valor, si cabe, esa actividad que muchas veces pasa como casi desapercibida o casi como transparente, ¿no? De lo que es la inteligencia competitiva? Pues sí, Eneco, la verdad es que nosotros, no sé si más o menos, pero sí que el estar acostumbrados al análisis de la información, pues nos ha dado que hemos seguido trabajando en lo que trabajábamos, es decir, no hemos tenido que adaptarnos a hacer nuevas cosas, sino que eran acciones que ya veníamos haciendo. Llevamos realizando informes de inteligencia para el sector durante los últimos 4 años de forma mensual. Y hemos seguido manteniendo. Lo que pasa que luego tienes pues, otras alertas, ¿no? Pues nosotros creo que el informe de alerta de COVID fue el 11 de febrero. Pues podéis ver que es prácticamente un mes antes que se estallara el estado de alarma, ¿no? Cuando se decía sí, 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 si no, si esto era grave, si no esto era grave, pues nosotros ya decíamos que viene el lobo y este lobo es muy grande. Pues realmente es que la situación era muy complicada y nosotros lo estábamos viendo, aunque llegara solo por unos aspectos y en otros lugares pues pareciera que no existía. ¿Eso para qué nos llevó? Pues que el día 13 de marzo, cuando se decidió en la Comunidad Valenciana que esa noche se cerraban todos los restaurantes y bares, pues a la mañana siguiente nosotros teníamos realmente un problema porque teníamos la ocupación cerca del 82%, con más de 30.000 británicos en la ciudad, porque era el fin de semana de St. Patrick, y ellos no sabían qué pasaba, solo sabían que esa noche les habían cerrado los bares, con lo cual hubo que poner rápidamente una comunicación a pie de calle con todas esas personas, pero nosotros estábamos ya pues un poco más preparados, por así decirlo. De tal forma que el 14 fue el estado de alarma y el 15 por la mañana nos sentamos en una reunión con el sector hotelero y decidimos que en 72 horas teníamos que vaciar la ciudad. ¿Por qué? Porque no queríamos que ninguna persona se contagiara en la ciudad. Los empresarios decidieron que aunque el gobierno español decretó finalmente que el 28 de marzo tenían que haber salido todos los turistas de España, pues en Benidorm salieron el día 17 de marzo, ¿no? Con eso obviamos, pues bueno, pues cualquier persona que se pudiera infectar en el destino, con un problema de marca posterior sobre esa persona que se hubiera contagiado, porque realmente en el destino teníamos personas de tercera edad, además de británicos, o sea, la verdad que la ciudad en ese momento hervía de personas, ¿no? No como en la actualidad, que es una situación totalmente diferente. Pero toda esa gestión de la información, pues te prevé tener ese plan de crisis un poco más, o ese plan de resiliencia que tenemos en el destino, un poco más armado, ¿no? Y no te pilla tan a pie cambiado, por decirlo de alguna forma. Sí, aún así los plazos que habéis manejado que comentas dan miedo, ¿no? O sea, en horas, ¿no? Al final tener que tomar esas decisiones, pues bueno, cuantos más datos tienes, como comenté. La sensación que yo tenía por contar la anécdota cuando hablábamos con algunos turoperadores y les enviábamos fotos del comportamiento de los británicos, que inicialmente no entendían que se tuvieran que quedar dentro del hotel, que no podían andar como quisieran por la calle y les dábamos información y grabábamos ese no comportamiento ad hoc a la normativa en ese momento, se lo enviábamos a los turoperadores y le decíamos, me los tienes que sacar en 72 horas.
no puedo asegurarte la seguridad de estas personas si no se comportan conforme a... Porque claro, se habían venido un fin de semana de fiesta. No puedo asegurarte si empiezan a hacer botellones que yo pueda hacer que estas personas no se contagien, porque yo no sé entre ellos cómo se van a relacionar. No puedo ajustar su seguridad, ¿no? Y en un momento dado yo me sentía como la niña del exorcista, porque era como que los que estaban en el otro lado no me entendían, porque Reino Unido llegó como 2 o 3 semanas más tarde a toda la situación que vivimos en Italia y luego en España, con lo cual no nos entendían. Pensábamos que estábamos absolutamente locos y que estábamos haciendo algo de alguna forma desproporcionado, ¿no? Hoy por hoy, con 6 meses vista hacia atrás, lo que hicimos fue pues mirar por la seguridad de esas personas antes que por la economía de la ciudad, porque los podíamos haber tenido en la ciudad hasta el 28 de marzo, como indicaba la legislación. Muy interesantes esos ejemplos que pones, ¿no? Porque sí que estamos viendo pues, desde fuera, sobre todo el tema de turismo, ¿no? Y sobre todo Benidorm, que es una referencia, pues bueno, pues ya sabemos pues la pandemia cómo se está afectando, siempre vemos noticias pues, de hoteles cerrados y un poco pues, el cómo está, ¿no? Que está un poco en cuadro. ¿Cómo, por lanzar también un mensaje de esperanza, ¿no? ¿Cómo ves el futuro o los próximos acontecimientos, ¿no? Solemos decir, hacer una vista a 5 años, igual vosotros antes que esos 5 años os habéis marcado otras metas a futuro. A ver, nosotros esperamos que los 3 próximos años van a ser muy complicados en la recuperación de esta gran crisis. Nosotros somos de los que necesitamos que se active ya, que se activen pues esos corredores para reactivar la movilidad internacional y nacional. Hoy no se puede venir ni de Albacete, ni de Madrid, ni de Cuenca, ni de Bilbao. No se puede venir a Benidorm, ¿no? Con lo cual, pues cómo estar pidiendo a Londres que nos abra un corredor. Pues bueno, la situación es un poco complicada. Creemos que las medidas más importantes es la incorporación de esos test de antígenos frente a los test PCRs. La ciencia está avanzando muchísimo y lo que necesitamos son test rápidos y test baratos para que se vuelva a reactivar el sector turístico. El sector turístico es ese sector que durante la anterior crisis sacó a este país de la misma. Y que nadie está dispuesto a no irse de vacaciones, ¿no? Es como ese derecho fundamental que ya todos tenemos gracias pues bueno, a Dios, podamos decirlo, o a la ciencia, a quien sea, pero es un derecho ya fundamental que tenemos, ¿no? Y que no queremos dejarlo de lado. Entonces creemos que cuando se pueda reactivar, todas las personas van a querer volver a viajar. ¿Qué ocurre? Que en todo este camino, pues lógicamente hay empresas que están sufriendo mucho y que no van a poder aguantar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que minimizar, el riesgo de esas empresas y de esos trabajadores que se encuentran muchos en situación de ERTE, ¿no? Porque sin duda este COVID-19 está afectando pues, a este sector, ver pues, esas estampas de pues, tanto Benidorm vacío como puede ser Venecia o puede ser cualquier otro lugar. En la actualidad tenemos 10 hoteles abiertos de los 140 de la ciudad, prácticamente un 8% de las camas que solemos tener, y en esta época del año, en noviembre, estábamos encima del 80% de ocupación, con lo cual pues, podéis haceros la idea lo que supone la crisis para un destino, no solo para el alojamiento, para la restauración. Es algo que tardaremos, ¿no? Esperemos que las vacunas y todo este proceso nos haga que para el verano podamos reactivarnos, pero antes necesitamos ese empujón. Bueno, al menos eso dicen los datos que analizamos, ¿no? Sí, a mí me impresiona todo lo que nos has relatado y el enfoque que tenéis en Visit Benidorm bajo tu liderazgo para dotar de mayor valor los productos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Todos estamos de acuerdo, yo creo que el sector turismo es un sector estratégico para España, es uno de los sectores tractores de la actividad económica y del empleo en nuestro país. Y lamentablemente por la pandemia del COVID, pues su cadena de valor resultó una de las más afectadas. Pero también, por otro lado, a mí me gustaría recordar que desde el 2015 España
lidera el ranking mundial que elabora cada 2 años el World Economic Forum, lidera el ranking del índice específico de competitividad turística. Y Leire, quería agradecerte tu aportación, tus reflexiones y desearte a ti y a lo que representas como profesional, es decir, al sector turístico, que ese índice específico de competitividad turística que lidera España, gracias a muchos esfuerzos, pero también gracias a la actividad de vigilancia tecnológica sistematizada y de los informes de inteligencia que estáis elaborando, pueda seguir manteniendo ese liderazgo en los próximos años, por muy difíciles que sean. Muchísimas gracias, Leire. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo y mucho ánimo, Leire.